De lo que fui viendo, recuerden siempre que Saussure no habla de palabras, sino que habla de signos. Y habíamos comentado un poco de por qué hablaba de signos y no de palabras. ¿Y se acuerdan por qué? Porque para él todo era un signo, digamos. Todo un signo. Claro. Porque referirse a palabras solo englobaría un tipo de signo y dejar fuera No, él habla de signos lingüísticos, y así que no se queden con Pip cuando decía o con eco, que todo en la vida era un signo. Si uno va para este lado, él habla de era un signo lingüístico, ¿sí? Bien, ¿y al concepto cómo lo llaman? al concepto significado. ¿Y a la imagen? Y fíjense que signo tiene la misma raíz que significado y que significante, y entonces como que se puede ver la relación de las partes, ¿sí?, del signo en esa misma palabra, la misma raíz. Y si usa palabra, significado y significante, no se vería esa relación, ¿sí? Y además, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la palabra la palabra era polisémica, que tenía muchos significados, ¿sí? Sí. Entonces, por eso, ¿sí? Entonces, deben retomar a Saussure, no use palabras, ¿sí? Porque él no habla de palabras, habla de signos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasará con democradura? Es un nuevo signo. Bien, siempre que cambia el significado o el significante es un nuevo signo, ¿sí? Va a comparar en un momento compara el signo, ¿sí?, las partes con una hoja de papel. ¿Se acuerdan? Que es como el anverso y el reverso, ¿sí? Habla en un momento de que sería como el anverso y el reverso, no lo puedo tocar, de uno y otro, ¿sí? Entonces, piensen ustedes en una hoja donde, no sé, de un lado es rojo y del otro amarillo, ¿sí? Si de un lado del que es amarillo cambia y pasa a ser verde, ¿es una hoja igual o es distinta? Es distinta, ¿sí? Cuando cambia uno de los lados, cambia la hoja, ¿sí? Cuando cambia uno de los lados, cambia el signo, ¿sí? Si el significado es el mismo, pero cambia el significante, entonces el signo es un signo nuevo, ¿sí? Y lo mismo cuando cambia el significado y se mantiene el significante, el signo es un signo nuevo, ¿sí? No importa, con que cambie uno ya es un signo nuevo, ¿sí? En democradura tenemos un signo nuevo, ¿por qué? ¿Qué es lo que cambia? ¿Los dos? ¿Ya existía ese significado? ¿Cambian los dos? Bien, no existía el significado, ¿sí?, y no existía el significante. Tenemos un significado nuevo y un significante nuevo, ¿sí? ¿Qué pasa con infectadura y con infectocracia? Lo mismo.
Pasa lo mismo, si no teníamos ese significado y no teníamos ese significado. Porque dos palabras mezcladas, digamos. Sí. Claro. En los tres casos se forman del mismo modo, ¿sí? Pero el significante es nuevo. Claro. ¿Sí? Sí. Existía democracia por un lado y dictadura por el otro, pero no existía democratura. ¿Sí? Como forma y como significado. ¿Sí? Recuerden siempre de justificar. Bueno, es un signo nuevo, en este caso el significado es nuevo, y ponen el significado, ¿sí? Y el significante es nuevo y ponen por qué el significante es nuevo, qué es el significante y cuál es el significante en este caso, ¿sí? Siempre recuerden que el significante es la huella acústica y que se escribe lo que suena, ¿sí? Entre barras inclinadas. No van a poder hacer la transcripción fonética exacta sin ustedes porque no vieron fonética todavía, pero sí pongan lo que suena, ¿sí? Más o menos con las letras del abecedario lo que les suena. ¿Qué pasa con cuartetazo? ¿Qué significado tiene acá? La movilización de las mujeres, la protesta. Bien, es una protesta, ¿sí? De mujeres. ¿Existía cuartetazo con ese sentido o existía cuartetazo con otro sentido? Con otro sentido. ¿Con qué sentido? Música, cuartetazo, de bailar. Bien, intenten con eso hacer una definición. Si no, música, cuartetazo, de bailar, cuarteto. Si no, armar ustedes una definición. ¿Alguien pudo armar una definición con eso? ¿Qué es? Es un género musical. ¿El cuarteto o el cuartetazo? El cuartetazo no sería un baile solamente de cuarteto. Bien, uno de los posibles significados es ese, ¿sí? Un baile en donde solo se baila cuarteto, una fiesta, ¿sí? En la que se baila cuarteto, Que viene de Córdoba. que viene de Córdoba. ¿Sí? Pero en ese caso aclaramos los dos significados, el que conocemos y el que desconocemos. Sí, porque para decir que cambia el significado, entonces, bueno, ¿cuál era el significado 1 y cuál es el nuevo significado? ¿Sí? Entonces, cambia el significado y deja de ser tal cosa y pasa a ser tal cosa. ¿Sí? Siempre acuérdense que el significado, acá lo tienen con doble comisión, ¿sí? Para marcar el significado, digo, no es que les voy a pedir que den un significado súper exacto como del diccionario en un parcial, pero sí que logren formular una frase parecida a lo que sería una definición, ¿sí? También tienen en el libro del taller todo un apartado dedicado a cómo se hacen las definiciones, ¿sí? Si están como muy perdidos. Pero en principio lo primero que tienen que hacer es poner qué es, a qué clase pertenece, ¿sí? Que ya lo habíamos visto también contigo. Entonces, ¿qué es? ¿Una fiesta, un baile? Bueno, acá es una movilización, ¿sí? Que se da en Córdoba, y acá de mujeres, ¿sí? En este caso. Y acá sería una fiesta o un baile, ¿sí? Donde suena la música del cuarteto, ¿sí? Entonces, siempre primero es qué es y después aclaran algo más, ¿sí? Entonces, en este caso, un cuartetazo cambia el significado y el significante no cambia, sigue siendo el mismo, ¿sí? Barras inclinadas. Y la transcripción, ¿sí? ¿Qué pasa con tetazo? Cambia el significado. ¿Cambia el significante? ¿No existía ese significante? ¿Sí, no lo sé. ¿Existía con qué significado? ¿Con qué significado?
o no existía y el significante es nuevo. Si pusieron que ya existía, me dicen con qué significado existía. ¿Sí? Si me dicen que no existía, entonces si el significante es nuevo y el significado existía ¿cuál es el significado de acá? De expresarse, que es mostrando. Sí. En verdad, cuartetazo me parece que no lo aclara acá, pero parecería ser como una manifestación que se produce en Córdoba, y por eso cuartetazo, y tetazo es un tipo de manifestación específica. Claro. En Córdoba hay uno específico. Pero bueno, sí, igual acá no aclara cuál es, no es que lo define nada, que podrían poner que es el mismo. Dato electrónico que. Bien. ¿Y qué pasa con el significado? Es el mismo, pero creo que el segundo está escrito en inglés, puede ser. No. Y tiene el mismo significante, ¿sí? Que es la huella acústica. No importa que se escriba diferente, ¿sí? Era lo mismo que tenían el otro día con Lutero, ¿sí? Si lo escribían así o escribían algo así, ¿sí? Una palabra y otra son dos palabras diferentes, pueden decir en cierto sentido, pero el significante es el mismo y el significado es el mismo, ¿sí? Entonces, en este caso también tienen el mismo significado y el mismo significante, ¿sí? ¿Se entiende? En spoilear, spoileando, ¿qué pasa ahí? Uno en un diccionario no lo va a encontrar, pero sí es una palabra que hoy se usa, digamos. Hoy se usa, pero Sí. ¿es nueva? Sí. Sí. Entonces el significante es nuevo y el significado También. sí, es lo mismo que pasaba con demotadura y eso, ¿sí? Y en Corona Cambia el significado, pero el significante era lo que yo entendía. y en cambio el significado, lo del significante no, ¿sí? Porque ya existía la palabra corona, entonces cambia el significante es el mismo, lo mismo que pasaba con cuartetazo, ¿sí? Y el signo es un signo nuevo, cambia uno de los dos, ¿sí? Acá igual más allá de la parte de identificar si cambia uno u otro, lo que importa es cómo lo redactan, ¿sí? Porque si en el parcial solo logran decirme que el significado cambia, pero no lo redactan, no organizan la respuesta bien,
Digo, está bien, identifiquen qué es lo que cambia, pero lo que importa es todo lo otro. ¿Sí? Entonces, recomendación, redacten y lean cuando les mando, si algo después vengan, lean y redacten, porque la idea es que puedan armar bien la respuesta para el parcial, ¿sí? Bien, entonces en ese capítulo, después de esas primeras partes de significante, va a hablar de dos principios del signo, la arbitrariedad y la linealidad, ¿sí? Son dos principios del signo. ¿Leyeron esas partes? ¿Qué capítulo es? El capítulo, tenemos con la primera parte, el capítulo 1. ¿Cuál, profe? El capítulo 1, primer principio. ¿La naturaleza del ciclo lingüístico? Sí, digamos, esa primera parte se supone que es el apartado 1, signo, significado, significante. Suponemos que ya la leyeron. Sí, pero no lo he Bien. escuchado. El segundo apartado y el tercero no lo habíamos visto en clase, no sé si lo leyeron, pero no lo habíamos visto en clase, ¿sí? Que es lo arbitrario del signo, primer principio lo arbitrario del signo, segundo principio carácter lineal del significante. ¿Eso lo leyeron? Bien, les doy entonces 10 minutos, lean eso y vayan entonces a las preguntas 4 y 5. 4, 5 y 6 de la guía de lectura, ¿sí? No de la guía de actividades. La que había dicho antes. 4, 5 y 6 de la guía de lectura, ¿sí? Que sería parte 2. Sería, ¿qué significa que el signo lingüístico es arbitrario? Resuma las dos posibles objeciones y explique las siguientes frases relativas al segundo principio, ¿sí? Al de la linealidad. Y tienen dos frases, ¿sí? Esas tres preguntas. Háganlas como para leer, ¿sí? Así no lo repito, yo solamente se lo quedan sin redactar. Redacten como para leer. ¿Puede repetir lo que hay que leer, por favor? Sí, lo que no leyeron del capítulo 1. Si no leyeron, les voy a decir convencional, que hay una relación convencional, ya la habíamos visto con los símbolos, ¿se acuerdan? Por convención, por algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, ¿sí? Lo arbitrario se refiere a eso, ¿sí? Que hay una relación, digo, porque después muchas veces ponen que no hay relación entre significado y significante, ¿sí? Al querer decir que no hay una relación natural o no hay una relación motivada, terminan reduciéndolo a no hay una relación, ¿sí? Si no hubiese relación no habría símbolo, no habría signo, ¿sí? Hay signo porque hay relación. El tema es cómo es esa relación, ¿sí? La arbitrariedad se refiere a eso, a que la relación es arbitraria, es decir, que la relación entre el significado y el significante no está motivada por ningún tipo de cuestión, ¿sí? Ni por ningún lazo natural, ni por una cuestión lógica, ¿sí? No hay una relación motivada, ¿sí? En ese sentido es arbitrario, ¿se entiende? No. Digamos, ¿qué relación hay si vos tenés mesa? ¿Sí? Tenés mesa, mueble, chat y el significante mesa. ¿Sí? ¿Por qué ese significado se asocia a ese significante? Pensar, si querés empezar pensando todo desde las objeciones. El significado de ladrillo se asocia a guau guau. ¿Por qué? ¿De qué? Porque parece el sonido que hace el perro. No se parece al perro, se parece al sonido que hace el perro. ¿Sí? Entonces,
En mesa, también el concepto de mueble, para muchas cosas, ¿se parece al significante mesa? No. ¿Hay algún tipo de relación? Digamos, ¿hay algún tipo de motivación que no sea por parecido? ¿Por algún otro tipo de motivación hay? ¿O es porque sí? Porque sí, no hay ningún motivo. Eso significa que sea arbitrario, que no hay ningún motivo. Y así como se llama mesa, se podría llamar de otro modo. ¿Sí? Entonces, él en español se llama mesa. De hecho, en inglés se llama de otro modo, en francés se llama de otro modo, porque no hay ningún motivo por el cual relacionar una cosa con la otra. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo van? ¿Se entiende? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Todo el tiempo? La linealidad. La idea es que, digamos, ¿qué es el significante? Porque en un principio hace a la linealidad, hacia el significante. ¿Qué era el significante? La imagen aquí. Si no es el sonido, pero si vos pensás en mesa, podés pensar en muchas cosas juntas. Primero tenés que pensar en el sonido de la M, después en el de la E, después en el de la S. Pensalo en oposición a una imagen. El perro ladrando, el nene en una escuela. Vos ves la imagen y ves todo junto. El nene, la escuela, la entera, el colorido. Lo podés ver todo junto. Primero tenés que pensar en la M, después la E, después la S, después la A. Primero, entonces a eso se refiere con la linealidad. Como tal, no es el sonido, pero toma las características del sonido. Y las características del sonido hacen que vaya una después de la otra. Y entonces, en segundo principio, se refiere a esa linealidad. Así que toma las características del sonido y entonces tiene que sucederse uno al otro. ¿Sí? ¿Cómo van? En 5 minutos corregimos, la idea es que lean, sí también. Así que intenten redactar. Después de PIS, noto que se están atrasando un poco, no digo todos, pero en general, se están atrasando un poco con las lecturas, ¿sí? No se atrasen, porque no falta tanto para el parcial, faltan 2 semanas, ¿sí? Y en 2 semanas no es solamente terminar de leer Saussure, sino que es estudiarlo, ¿sí? Es leerlo, resumirlo, es entenderlo, estudiarlo. Y después estudiar PIRS, que lo tendrán leído, pero no quiere decir eso que lo tengan estudiado, ¿sí? Así que empiecen a ponerse al día, porque después se nota siempre en el parcial la diferencia entre PIRS y Saussure, ¿sí? Y después quieren promocionar, y si hay un autor que lo leyeron por arriba sobre el final, la promoción no llega, ¿sí? Entonces se acuerdan de promocionar después del parcial. Recuérdenlo ahora que tienen ganas de promocionar, esas ganas que tenían al inicio de promocionar, manténganlas y lean, ¿sí? Porque si no leen, después no llega, ¿sí? Saussure es más abstracto, entonces no es como, bueno, veo el signo, no lo veo, ¿sí? Son cuestiones más abstractas. Si no siguen la lectura, después hay cuestiones de redacción que hacen al resultado final, ¿sí? Esto que les decía de, por ejemplo, escribir palabra en vez de signo. Si no manejan la terminología, eso indica que no lo terminaron de entender, ¿sí? O decir, bueno, la arbitrariedad quiere decir que no hay una relación entre significado y significante. No, no quiere decir eso. Si no hay relación entre significado y significante, no hay signo. Hay signo porque hay relación entre el significado y el significante, ¿sí? Entonces, esas cuestiones de redacción, si no se equivocan ahora, se van a equivocar en el parcial, ¿sí? En algún momento se van a equivocar. Mejor equivóquense ahora, que se las marco, y entonces ya recuerdan que no tenían que escribir eso.
Sí, pero si yo te las marco a un compañero, ustedes no lo recuerdan, ¿sí? Porque no. Son las cosas que se equivocaron, que hicieron mal. Y ahora, así para el parcial lo hace bien, ¿sí? Pero si no lo leen y acá... Bien, así que en el caso de que mi explicación haya quedado olvidada, previo al parcial, revisen esos videos, recuerden que están ahí, los videos de 15 minutos en general, donde se explica el tema. Entonces, si no leyeron Saussure y mi explicación quedó olvidada, cuando van a estudiar para el parcial es como que lo leen solos, así que lo están haciendo medio libre. Y entonces vayan al video y revisen la explicación con eso, así tienen como una ayuda para terminar de entender las cosas, ¿sí? O en caso de que lo hayan tenido toda la explicación, pero igual no terminan de entenderlo, tienen esos videos, ¿sí? Nada, bueno, si no leen, no lean, a mí no me afecta, ¿sí? Pero mi recomendación es que lean ahora porque se van a retrasar, ¿sí? Y para el parcial después en una semana no logran llegar. Bien, entonces la pregunta 4 preguntaba sobre la arbitrariedad del signo, ¿sí? ¿Qué significa que el signo lingüístico es arbitrario? Saussure va a mencionar 2 principios que rigen el signo, que caracterizan al signo lingüístico, ¿sí? Son 2 principios en el sentido de que son características del signo que no se pueden variar y que son propias del signo. Una de esas es la arbitrariedad del signo. ¿Qué significa que el signo lingüístico es arbitrario? Esa pregunta. ¿Alguien redactó? ¿Quiere leer? No, yo había puesto eso, pero ahora por lo que está diciendo me doy cuenta que está mal. ¿Que no hay relación? Claro. Está mal, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Porque si no hubiese relación, digamos, si definimos el signo como una unidad biplanica, ¿sí? Compuesta por un significado y un significante, y decimos que no hay relación entre el significado y el significante, entonces no hay signo, ¿sí? Pues piensen en mesa. Entonces, como mueble, ¿sí? Y el significante, ¿sí? Significado y significante. Si decimos que el signo es la unión entre el significado y el significante, no podemos decir que no hay relación, porque es la unión, justamente relación hay, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué es la arbitrariedad? Antes de aclaré que no había ninguna relación del tipo natural, porque como decía, eso tendría que modificarlo. No, está bien, ahí sí, eso está bien, sí. ¿Cómo se pronuncia el autor? ¿El qué? El autor, ¿cómo se Saussure. Saussure. Según Saussure, el signo lingüístico, definido por el autor como la combinación del concepto, significado y la imagen acústica significante, es arbitrario debido a que esta unión es de carácter inmotivada, es decir, es convencional. La arbitrariedad del signo lingüístico es en relación al significado. En la realidad no mantiene ningún tipo de lazo natural. Bien, ¿sí? La relación entre esto y esto es inmotivada. Y no hay ningún motivo igual. Este significado se asocia a este significante, ¿sí? Después lo que va a hacer es comparar entre distintas lenguas, Saussure, como para mostrar que podría ser otra, justamente. Y entonces, si tenemos mueble, mesa, ¿sí? Con el concepto de mueble específico, ¿sí? Y lo pasamos al inglés, vemos que justamente no hay motivación porque va a cambiar el significante, ¿sí? Cambia el significante, con lo cual el concepto sigue siendo el mismo, ¿sí? Es decir, no había una motivación, siempre puede modificarse, ¿sí? Pero cuando no explicamos, digo, esto es como una comparación que hace, bueno, esto muestra que, ¿sí? Pero no es que la arbitrariedad está dada por la relación entre lenguas ni nada. Si la arbitrariedad es al interior del signo lingüístico. Esta relación es inmotivada, no hay ningún lazo, no hay lazo de ningún tipo.
establecen lazos del significante y el significado basado en la pura convención otorgada por la sociedad a cada palabra. Dicha relación del significado y el significante se motivada por lo natural o por la lógica, sino que la secuencia del sonido que se le asigna a una palabra puede ser perfectamente reemplazada por otra. La arbitrariedad no tiene contradicción, pero sí varía según el idioma o la cultura en la que se encuentra. Sí, digamos, lo último, la arbitrariedad, digamos, justamente no es que varía en cada, sino que siempre es arbitrario, ¿sí? Digo, la arbitrariedad que existe en el idioma español es la misma arbitrariedad que existe en el idioma inglés, ¿sí? Y eso justamente lo que muestra es que distintos significantes se asocian a los mismos significados, ¿sí? ¿Se entiende? Pero sí, ya no. ¿Alguien más quiere leer? El siguiente decía es resumir las dos posibles objeciones, ¿sí? Entonces, se adelanta a dos posibles objeciones, que una de esas, de hecho, la habíamos visto cuando decíamos el tema de PIB, ¿sí? Cuando veíamos con PIB. ¿Cuáles son las dos posibles objeciones que señala Saussure y cuál es la crítica que hace al respecto? Bien, va a decir que dos posibles objeciones que se hacen a la idea de arbitrariedad es la existencia de onomatopeya y exclamaciones, es decir, estamos diciendo que todos los signos son arbitrarios, por eso es un principio, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las onomatopeyas y las exclamaciones? ¿Son arbitrarias o no? ¿Cuál es la objeción que presenta y qué es lo que dice? Las onomatopeyas imitan el sonido. Imitan. No hay una razón de por qué el significado le corresponde cierto significado. Bien, ¿sí? Entonces, si tenemos mueble con mesa, no tenemos ninguna razón, ¿sí? Pero si tenemos el significado del ladrillo y algo así como, ¿sí? O wow. Tendría cierta relación, ¿sí? Que esto es parecido al ladrido, ¿sí? ¿Cuál es la crítica que hace Saussure sobre esto? Dice que es dudoso. ¿Por qué es dudoso? Porque por ahí cambia el distinto. No es lo mismo en un lugar que en otro, o alguien lo puede interpretar de una manera, ¿no? ¿La puede interpretar de otra manera? No, en distintos lugares, por ejemplo, Tití, Pío, Bien. Bien, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Qué indica eso? Depende de la lengua. ¿Qué implica que depende de la lengua? Bueno, con la arbitrariedad. arbitrariedad. Que en ciertas medidas es arbitrario también. Otra de las onomatopeyas sería porque es solamente una aproximación, Bien. o sea, una imitación, porque no dicen, o sea, el perro no hace literalmente guau guau. O sea, se parece, pero no. Bien, ¿sí? Entonces, las onomatopeyas dice es parecido a el sonido que hace el perro, ¿sí? Pero como dice la compañera, no es el sonido que hace el perro, ¿sí? Sino que es parecido al sonido que hace el perro. Entonces, cuando pone como es en distintas lenguas, lo que está queriendo mostrar es que es esta, pero podría haber sido otra, ¿sí? Por ejemplo, dice, entonces, ¿sí? Podría, en español es esta, pero podría haber sido esta, podría haber sido esta, y en cada idioma va variando, es decir, tiene cierto grado de arbitrariedad, podría haber sido otro, ¿sí? Porque en mesa decíamos, bueno, es mesa, para llamar al mueble le llamamos mesa, pero podríamos llamarlo de cualquier otro modo porque no hay ningún lazo motivado, ¿sí?
Acá hay cierto grado de motivación, que es el sonido que hace el perro, pero no es tal cual el sonido que hace el perro, es solo parecido, ¿sí? Y lo que va a decir es que además se va a vincular con las reglas propias de cada idioma, ¿sí? Con los sonidos propios en español, con los sonidos propios que hay en español, en alemán, con los sonidos propios que hay en alemán, ¿sí? Con las sílabas, la forma de las sílabas propias de un país y de otro, ¿sí? Entonces hay cierto grado de arbitrariedad. No es completamente arbitrario como en estos, porque es en cierto modo parecido, pero hay cierto grado de arbitrariedad, porque de hecho en otros países es de otro modo, y en otras lenguas se menciona la onomatopeya de otro modo, ¿sí? ¿Y qué pasa con las exclamaciones? Son expresiones que se generan a partir de una impresión recibida o de cierto pensamiento, y muchas de estas comenzaron siendo palabras con un significado determinado, como ojalá, que en árabe significa el que quiera. Bien, hay en algunos casos no, es del significante, ¿sí? Se observa en la escritura, ¿sí? Se observa en la escritura. Entonces, ¿de qué característica es, de qué naturaleza es el significante? ¿Quién? Vaya con los apuntes ahora que hicimos. No. No es material el significante. La lengua es esencial de la obra de Sí. ¿Y de qué naturaleza? Psíquica, física, fisiológica. Fisiológica. ¿Qué? Fisiológica. La lengua no. Psíquico, mental. ¿Sí? Y el habla, habíamos dicho que era psíquico, y además era físico y fisiológico. ¿Sí? ¿Qué significaba eso? ¿Se acuerdan? Evidentemente no, porque no. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la materia del lingüista va a ser el lenguaje, que son todas las manifestaciones, ¿sí? Pero que era
muy variado y que va a ser la materia de muchos, no solamente del lingüista, que el historiador también iba a trabajar con el lenguaje, el antropólogo iba a trabajar con el lenguaje, que iba a haber muchas disciplinas trabajando con el lenguaje. Entonces, la lingüística iba a tener que ver qué estudiaba de esto. Y entonces va a separar lo que es la lengua, que es psíquica, del habla, que es psíquica, fisiológica y física. Y entonces iba a decir que esto era homogéneo como consecuencia de que es psíquico solo, y esto era heterogéneo, ¿sí? ¿Qué significaba esto? En el habla estaban, por ejemplo, el sonido, por eso era físico, ¿sí? El sonido que viajaba, eso es físico y lo va a estudiar la física, no la lingüística. Es fisiológico, ¿sí? Que la persona mueve los órganos vocales para hablar, ¿sí? Eso lo va a estudiar la biología, ¿sí? Entonces, ¿el habla qué es? ¿Es físico, es fisiológico? No, porque no podemos estudiar cosas desde una perspectiva de la física, cosas desde la perspectiva de la biología y cosas desde la perspectiva de la lingüística, ¿sí? No podemos estudiar desde todas las perspectivas a la vez, porque todos estudian cosas de diferentes formas. Entonces, se va a quedar con lo que es psíquico, ¿sí? No es el sonido, no es lo material, es la forma, la huella psíquica de ese sonido, ¿sí? Por eso, justamente, no sé, decíamos, uno no lo nota, sí, pero ¿se acuerdan cuando, acá sí capaz que lo notamos un poco más, cuando tenemos la palabra bosque, ¿sí? Habíamos dicho, la S la podemos pronunciar mucho, ¿sí? Bosque, o la podemos pronunciar un poco menos, ¿sí? Que se escribe así, bosque, ¿sí? ¿Captan la diferencia? Bien, pasa lo mismo con otros sonidos, por ejemplo, la B, si la pronunciamos al inicio, la pronunciamos un poco más cerrada de si la pronunciamos entre vocales, ¿sí? Son cosas que el sonido, el cerebro no capta, ¿sí? Lo capta. Entonces, el sonido lo va a estudiar la física, lo vamos a estudiar desde otro ámbito. Justamente el cerebro no entiende esta diferencia, ¿sí? Lo podemos pronunciar de un modo o del otro, pero la huella acústica que nos va a quedar va a ser exactamente la misma, ¿sí? ¿Qué dijo? Dijo una vez, ¿sí? No importa. Entonces, la huella acústica es lo psíquico, ¿sí? Lo que va a decir el segundo principio es que no es el sonido, pero tiene esas características del sonido, ¿sí? Al mismo tiempo. El cerebro procesa 3 imágenes al mismo tiempo. Enseñan. Iba a la escuela y veían al nene, a la valijita y a la escuela, todos juntos, ¿sí? En cambio, con lo lingüístico no pueden ver todos juntos, no pueden percibir todos juntos. Entonces, primero procesan la M, después la E, después la S y después la A. Es lineal, ¿sí? También se ve en la escritura, ¿sí? Pero no es la escritura, no es que sea lineal porque la escritura es lineal, ¿sí? No escribís todo en el mismo lugar. No escribís todos juntos. Primero pones uno, después la otra y después la otra, ¿sí? Se vincula con la escritura y se vincula con el sonido, pero no es que el significante, digo, tengan en cuenta que el significante no es el sonido y no es la escritura, ¿sí? La linealidad también se ve en esos otros ámbitos. Y justamente se ve en lo psíquico porque hereda las características del sonido, que es lineal, justamente, ¿sí? Bien. La próxima clase vamos a ver mutabilidad, que sería el siguiente capítulo. Así que terminen de leer hasta acá. Y, va a traer los trabajos. Va a traer los trabajos corregidos, digo. Si no termino de enfermarme, voy a traer los trabajos corregidos. Y queda acá el estudio. Al que lee le doy el trabajo. Hacemos un cambio de la mirabilidad y la mirabilidad.
tell the